Bueno, pues ¿qué dice el tribunal de este peculiar episodio de esas fotos que se han perdido de la mochila de Vallecas? Bueno, pues el tribunal reconoce que los miembros de la policía científica fueron a Parque Azorín, reconoce que los TEDx les cogieron la cámara supuestamente para hacer fotos de la mochila antes de la desactivación, reconoce que les devolvieron la cámara, reconoce que no pudieron hacer después fotos de la mochila una vez desactivada, reconoce que el comisario general de Seguridad Ciudadana se incautó del carrete y reconoce que ahora ese carrete no aparece por ninguna parte. El tribunal reconoce todo eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que usted en su casa y yo en la mía llegaríamos? Pues que alguien ha hecho desaparecer las fotos de la mochila antes de la desactivación, ¿verdad? Pues no. En la sentencia del tribunal lo que dice es que, reconociendo todo eso, no está acreditado que ese carrete contuviera ninguna foto. Toma, o sea que el comisario general de Seguridad Ciudadana se incautó de un carrete vacío, no debía de tener carretes en su casa para el siguiente periplo turístico por España. Pero hombre, por favor, ¿cómo pueden utilizar ese tipo de argumentos? Si considera usted acreditados esos hechos, hombre, dé un paso adelante y por lo menos pregunte qué ha pasado con esas fotografías. Pero hablarnos de que un comisario general se incauta de un carrete vacío, pues no parece como muy serio, con todos los respetos para sus señorías. En fin, nosotros seguimos investigando, seguiremos hablándoles de la sentencia, de más pruebas, en próximas semanas, pero mientras tanto continuamos desmenuzando la letra pequeña de esa sentencia, ¿verdad, Sandra? Así es, seguimos dando guerra, que no es dar guerra, como bien dices, es seguir investigando, es explicar un poco esas contradicciones de manera lógica para que todo el mundo las entienda. Yo creo que se pueden entender perfectamente. Y bueno, la semana pasada ya publicamos una noticia en nuestra página web. Decíamos que las bolsas que la sentencia veía iguales no lo son. Esas bolsas a las que hacía referencia el tribunal, pues lo que venía a decirnos, si no me equivoco, Luis, era que la bolsa que contenía el artefacto explosivo de la mochila de Vallecas era igual que las bolsas que luego se encontraron, las bolsas de basura, en la furgoneta Kangoo, en Leganés, en la finca de Morata. Se basaba para ello en un informe que, sin embargo, cuando uno lo lee, y además está accesible para todo el mundo, que todo el mundo lo puede comprobar, dice precisamente todo lo contrario. Sí, resulta muy curioso que el tribunal haga esa afirmación, que es incierta, es decir, que la bolsa de basura de la Kangoo, la de la mochila de Vallecas y las de Leganés eran iguales, y resulta muy curioso porque es que no es cierto. Pero todavía más curioso es que el tribunal, para demostrar lo que dice, recurra precisamente a ese informe pericial que lo que dice, como muy bien has señalado, es justo lo contrario de lo que el tribunal está afirmando. Ese informe pericial señala que la bolsa de basura de la mochila de Vallecas no tenía nada que ver ni con la de la Kangoo ni con las de Leganés. Pero bueno, deben de ser contradicciones por las prisas. 4 meses y medio para redactar la sentencia, pues hombre, no debía de ser tiempo suficiente. Bueno, para estas cosas yo creo que se necesitaría mucho tiempo porque habría que explicar muchísimos aspectos que, como hemos ido viendo, pues dejan ahí como muchas contradicciones, muchas dudas y demás. Pero esta semana también hemos publicado otra noticia, la has publicado tú concretamente, Luis, y dice algo muy curioso, ¿no? Que uno de los indicios de culpabilidad de Yamal Zugam era que una de las tarjetas que se había vendido en su locutorio había servido para que alguno de los suicidas de Leganés se despidiera de sus familiares. Sin embargo, de esto luego no se dice nada. Y luego, por otro lado, que curiosamente uno de los teléfonos con el que se despiden esos terroristas de Leganés seguía activo, curiosamente, como otra más de estas curiosidades que hay solo en este juicio, después de que se produjera ese episodio de la explosión de Leganés. Sí, la verdad es que es un episodio muy curioso porque en los informes policiales del sumario se mencionaban 3 números telefónicos con los que supuestamente los suicidas se habían despedido de sus familias desde el piso de Leganés. Y esos 3 números telefónicos están perfectamente identificados. Bien, pues llega la sentencia emitida por el Tribunal del 11M y dice que los suicidas de Leganés se despidieron de sus familias utilizando otro número telefónico que no tiene nada que ver con los 3 que se mencionaban en los informes policiales. Y uno dice, hombre, ¿y de dónde sale este dato? Y se va al sumario y se ve que en esos informes policiales no solo dicen que los teléfonos que se usaron fueron otros, sino que además
con respecto a ese que el tribunal menciona, específicamente se descarta en esos informes policiales que esté relacionado con la trama del 11M. Dice uno, bueno, entonces, ¿de dónde ha sacado el tribunal esto? Vamos a ver los datos originales aportados por la compañía telefónica Mena, a ver qué nos cuenta de este teléfono que el tribunal dice que se empleó para que los suicidas se despidieran de sus familias. Y cuando uno va a esos datos telefónicos aportados por la compañía telefónica Mena, pues se encuentra con que ese teléfono que el tribunal dice que los suicidas usaron para despedirse, seguía activo después de la explosión del piso de Leganés. Pero vamos, meses después de la explosión del piso de Leganés. En concreto, consta que en mayo, a primeros de mayo, ese teléfono estaba siendo utilizado esa tarjeta telefónica estaba siendo utilizada en un teléfono de la marca Philips. Y la propia Mena dice que en junio, concretamente el 8 de junio de 2004, esa tarjeta telefónica, ese número telefónico es portado a la compañía Movistar. ¿Cómo van a despedirse los suicidas de Leganés con una tarjeta telefónica que seguía funcionando después de la explosión del piso de Leganés? Obviamente no es posible. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De otro error más del tribunal, que es que ha traspapelado los números y ha puesto el que no era? Pues hombre, no es un error baladí, porque ese error se utiliza en la sentencia como un indicio adicional para demostrar o intentar demostrar la culpabilidad de Jamal Zougham. Es decir, el único acusado vivo de la autoría material del atentado, entre los indicios que se ponen en su contra en la sentencia, está este numerito de teléfono. Pues si resulta que es un error, pues supongo yo que el acusado se quejará por ello. Vamos, yo me quejaría. Me parece que ha habido tiempo suficiente antes del juicio, durante el juicio y después del juicio para revisar los datos y hacer una sentencia lo más precisa y exacta posible. Bien está que se quiera mantener a capa y espada la versión oficial, despreciando numerosísimos indicios de la falsedad de las pruebas. Pero hombre, por lo menos en lo que no se desprecia, en lo que no se omite, pues hay que procurar ser un poco rigurosos. Y no se puede de repente meter números telefónicos que nada tienen que ver ni con los informes policiales ni con la lógica de los hechos. Los suicidas de Leganés no pudieron despedirse con ese número telefónico. Ya habíamos informado hace muchos meses de que con al menos uno de los otros 3 que la policía decía, tampoco se pudieron despedir porque el teléfono en el que estaba metida la correspondiente tarjeta también seguía funcionando después de los atentados.